El 7 de agosto de 2011, una tarde cálida de verano en Milwaukee, Wisconsin, empezaba a ceder ante la llegada de la noche. Las luces de las calles iluminaban los barrios residenciales, mientras la ciudad se preparaba para otro día que parecía rutinario. En la quietud de esa tarde, Sharon Staples, de 34 años, se encontraba en su hogar y sus rutinas transcurrían con normalidad, sin imaginar que aquel día marcaría un antes y un después. Su familia y vecinos la describían como una mujer dedicada y responsable, con un corazón generoso y una vida centrada en su hijo y su embarazo reciente. La tranquilidad de su entorno, sin embargo, pronto se vería interrumpida por un hecho que conmocionaría a toda la comunidad. Mientras tanto, un grupo de adolescentes, entre ellos Michael Thomas, de 16 años, planificaba acciones que alterarían la vida de muchas personas en cuestión de minutos. A su lado, otros jóvenes participaban en lo que parecía ser un intento de obtener dinero mediante un acto delictivo, sin medir la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. La combinación de decisiones impulsivas, falta de conciencia y un arma de fuego definiría el destino de Sharon y de quienes se cruzaran en ese camino. La tensión se percibía en cada esquina y cada sombra de Milwaukee, aunque para muchos la noche solo parecía comenzar. Las calles, tranquilas a esa hora, guardaban un secreto que pronto se revelaría. Mientras Sharon continuaba con sus tareas diarias, los jóvenes se acercaban al lugar. La calma de la tarde contrastaba con la determinación de Michael y sus acompañantes, que movían sus planes con rapidez y decisión. Nadie en el vecindario podía prever lo que sucedería, y la ciudad se preparaba sin saberlo para un acontecimiento que quedaría marcado en la memoria de todos. Los pasos que se aproximaban, los movimientos calculados y la presencia silenciosa de los adolescentes eran señales de que algo estaba a punto de suceder. Hoy, en Crónica Judicial, reconstruimos el caso que estremeció Milwaukee, la historia de Sharon Staples y los adolescentes que transformaron un día común en una tragedia que aún resuena en la ciudad. Esto es solo el inicio. Esto es Crónica Judicial. Sharon Staples era una mujer de 34 años, conocida por su entrega hacia su familia y su comunidad. Vivía con su hijo y se encontraba esperando otro hijo, una noticia que llenaba de ilusión a su familia y amigos cercanos. Sus vecinos la describían como una persona tranquila, siempre dispuesta a ayudar y con un carácter amable que la hacía respetada y querida. Sharon siempre estaba ahí para quien necesitara apoyo, decía una vecina. Su rutina diaria incluía llevar a su hijo a la escuela, atender sus compromisos y mantener la vida del hogar organizada y segura. Nada en su entorno presagiaba la tragedia que se aproximaba. Por otro lado, Michael Thomas, adolescente de 16 años, y sus acompañantes estaban involucrados en un plan que se centraba en el robo. Sus nombres, Jamal Smith y Derrick Lewis, roles de lookout y conductor de fuga, respectivamente, aparecían en los registros judiciales como coautores en el plan que desencadenaría la tragedia. La fiscalía determinó que, aunque su intención inicial era obtener dinero mediante un robo, el desenlace terminó siendo fatal para Sharon. Los jóvenes mostraban signos de impulsividad y una planificación limitada, pero suficientemente organizada como para ejecutar su plan esa tarde. Sus movimientos, aunque apresurados, tenían un propósito: acercarse al objetivo sin ser detectados. Sharon, ajena a la proximidad de los adolescentes, continuaba con su rutina en su hogar. Mientras revisaba algunas tareas, nada hacía presagiar que sería abordada por un grupo de jóvenes armados. Los preparativos de Michael y sus acompañantes incluían elegir rutas, vigilar la zona y mantener discreción, con la intención de que la víctima no se diera cuenta de su presencia hasta el último momento. La tensión crecía, y aunque parecía un día normal, la combinación de decisiones adolescentes y la presencia de un arma creaba un escenario que cambiaría la vida de todos los involucrados. Los vecinos, sin notar nada inusual, continuaban con sus actividades. Sharon se mantenía confiada en su rutina, mientras Michael, Jamal y Derrick se movían con cautela hacia el objetivo. Cada detalle, desde la posición del vehículo hasta la proximidad de los adolescentes, fue clave en lo que sucedería después. La preparación era evidente y los movimientos de los implicados demostraban una intención que se materializaría en cuestión
cuestión de minutos. La vida de Sharon, su familia y la comunidad estaban a punto de verse transformadas. La tensión de la ciudad era silenciosa, invisible, hasta que el momento del enfrentamiento llegó. La tarde avanzaba hacia la noche y Sharon Staples continuaba con sus labores cotidianas. Aproximadamente en la tarde del 7 de agosto, los adolescentes se acercaron a su domicilio. Michael Thomas, Jamal Smith y Derrick Lewis ejecutaron el plan que habían trazado, un intento de robo que terminó con consecuencias fatales. La presencia de los tres jóvenes generó que la víctima no tuviera oportunidad de reaccionar a tiempo. Se produjo un disparo que terminó con la vida de Sharon y con la pérdida de su hijo por nacer. La escena quedó marcada por el shock y la comunidad pronto conocería los hechos que habían sucedido en esa tranquila tarde de Milwaukee. Michael Thomas fue identificado como el autor del disparo que terminó con la vida de Sharon, mientras Jamal Smith desempeñaba el papel de vigilancia controlando los alrededores y Derrick Lewis conducía el vehículo de escape. La coordinación entre ellos, aunque improvisada, fue suficiente para ejecutar el plan, demostrando la peligrosidad de la acción juvenil combinada con un arma de fuego. La víctima, totalmente ajena a la amenaza hasta el último momento, no tuvo oportunidad de protegerse. La rapidez de los hechos y la sorpresa jugaron un papel decisivo en el desenlace. Inmediatamente después del incidente, Michael y sus compañeros huyeron del lugar, dejando atrás una escena que conmocionaría a vecinos y familiares. La policía, alertada por llamadas de emergencia, llegó rápidamente y comenzó la investigación. Sharon Staples fue encontrada en su domicilio, y aunque los equipos de emergencia actuaron con rapidez, la víctima ya había perdido la vida. La comunidad, sorprendida, no podía comprender cómo un intento de robo se había transformado en una tragedia mortal. La implicación de adolescentes en un crimen de tal magnitud generó un impacto inmediato en Milwaukee, donde la violencia juvenil era un tema sensible y debatido. Los detalles exactos del disparo y la interacción directa entre los implicados y la víctima se documentaron en la investigación policial y en la corte, confirmando la participación de los tres jóvenes y la secuencia que llevó al desenlace fatal. Cada movimiento de Michael, Jamal y Derrick fue reconstruido por los investigadores, y la evidencia fue clave para identificar roles y responsabilidades en el crimen. La comunidad permaneció en shock y las investigaciones revelaron rápidamente la participación de cada adolescente, preparando el terreno para el proceso judicial que se avecinaba. La muerte de Sharon Staples y su hijo no nacido sería el centro de un caso que sacudiría a Milwaukee y llevaría a la justicia a actuar con determinación. Tras recibir la alerta, la policía de Milwaukee inició un rastreo exhaustivo de la escena y del entorno. La investigación incluyó entrevistas con vecinos, revisión de cámaras de seguridad cercanas, análisis de llamadas telefónicas y rastreo del vehículo utilizado por los adolescentes. Los agentes identificaron rápidamente a Michael Thomas, Jamal Smith y Derrick Lewis como los principales sospechosos del hecho. Gracias a la combinación de evidencia física y testimonios, se logró reconstruir la secuencia de eventos, confirmando que Michael había disparado y que los otros dos desempeñaron roles complementarios: vigilancia y transporte de fuga. Los interrogatorios permitieron a los investigadores comprender la planificación inicial del grupo. A pesar de su corta edad, los jóvenes mostraban consciencia de sus actos, y los registros judiciales indicaron que la intención era obtener dinero mediante un robo, sin considerar el riesgo para la vida de la víctima. La policía recopiló evidencia adicional: huellas en el vehículo, rastros de ADN y registros de comunicación entre los implicados. Cada elemento fue analizado para vincular a los adolescentes con la acción y con la muerte de Sharon Staples. La evidencia fue sólida y permitió establecer roles claros. La fiscalía destacó la participación activa de Michael Thomas como el ejecutor del disparo, mientras que Jamal Smith y Derrick Lewis actuaron en complicidad directa. Los investigadores también documentaron la reacción inmediata de los implicados tras el crimen: huida en el vehículo, intentos de evitar ser localizados y estrategias para ocultar pruebas. Estos elementos fueron decisivos para el proceso judicial. Los registros mostraron cómo Michael, a pesar
pesar de su corta edad, había tomado la decisión de disparar, lo que confirmó la gravedad del hecho y la responsabilidad penal. El seguimiento de la evidencia condujo a la detención de los 3 adolescentes en días posteriores. Durante los arrestos, se recuperaron elementos vinculados al crimen y se documentó la cooperación parcial de los coacusados en la confesión de los hechos. La reconstrucción completa del suceso permitió a la fiscalía presentar un caso sólido, demostrando que los roles de cada adolescente estaban claramente definidos y que la muerte de Sharon Staples era consecuencia directa de sus acciones. La investigación sentó las bases para un juicio que llamaría la atención de toda la comunidad de Milwaukee. El juicio comenzó con la exposición de los cargos: homicidio en primer grado, intento de robo y participación de menores en un acto criminal que terminó con la muerte de una víctima embarazada. Michael Thomas, con 16 años al momento del hecho, se mantuvo serio durante gran parte del proceso, mientras Jamal Smith y Derrick Lewis escuchaban las acusaciones en silencio. La fiscalía presentó evidencia sólida: testimonios de vecinos, registros telefónicos, el vehículo usado y el papel específico de cada joven en la ejecución del crimen. Durante la audiencia de sentencia, Michael mostró un comportamiento agresivo tras conocer la condena. La reacción fue tal que los alguaciles del tribunal tuvieron que intervenir físicamente para controlar la situación. La prensa local destacó este episodio como un momento tenso en la corte, demostrando la incapacidad del joven para contener su frustración ante la gravedad de la sentencia. Jamal Smith y Derrick Lewis aceptaron la resolución con menor resistencia, reconociendo su participación como acompañantes en el hecho. La tensión en la sala marcó un precedente de cómo el tribunal maneja conductas disruptivas durante audiencias de alto perfil. El juez dictó la condena definitiva. Michael Thomas fue sentenciado a 35 años de prisión más 10 años de supervisión adicional. Jamal Smith recibió 17 años, mientras que Derrick Lewis, conductor del vehículo de fuga, fue sentenciado a 25 años. La decisión del tribunal fue clara: la edad no eximía la responsabilidad de los actos cometidos, y cada adolescente debía asumir las consecuencias de su participación. La sentencia buscó reflejar tanto la gravedad del crimen como la necesidad de rehabilitación y supervisión posterior. Durante el juicio, los abogados defensores argumentaron la corta edad de los acusados y sus antecedentes limitados, pero la evidencia fue contundente y no permitió dudas sobre la participación de cada uno. La comunidad y la familia de Sharon Staples pudieron ver cómo la justicia se aplicaba de manera firme, con consecuencias claras para los responsables. Los roles diferenciados de Michael, Jamal y Derrick quedaron registrados en el fallo, y el caso se convirtió en un referente sobre crímenes juveniles con consecuencias graves en Milwaukee. La sentencia cerró un capítulo doloroso, pero dejó un mensaje claro sobre la responsabilidad y la justicia. Este ha sido el caso de Michael Thomas. En Crónica Judicial nos esforzamos por relatar los hechos con precisión, respetando a las víctimas y ofreciendo un contenido informativo y responsable. Si te interesa conocer más historias de crímenes reales, juicios y condenas que marcaron la historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso, o si conoces algún caso que te gustaría que analicemos en futuros episodios. Gracias por ver Crónica Judicial. Aquí la información es clave y la justicia siempre importa.